Buenos días, vamos a estudiar el capítulo 29 de las leyes de Shabbat. Aquí vamos a hablar de Kiddush, Havdalah, santificar y despedir el Shabbat. En otras palabras, ya no estamos hablando de lo que es prohibido hacer en Shabbat, sino cómo recibimos el Shabbat y cómo despedimos del Shabbat. La Torah no solo nos ordena a descansar en Shabbat, también hay una mitzvah de recordarlo y santificarlo. Por eso este capítulo está dedicado principalmente a dos mitzvot fundamentales. Kiddush, que es la forma que recibimos y santificamos el Shabbat al comenzar, y Havdalah, lo que hacemos al final para despedir de Shabbat. El Rambam va a explicar la fuente de estas mitzvot, cuándo se deben decirse, sobre qué bebidas se recitan, qué ocurre si una persona se olvidó, las leyes de la copa del Kiddush y Havdalah, la diferencia entre Shabbat y las festividades y las bendiciones sobre el fuego y las especias. Halajá 1, que habla de la mitzvah de santificar el Shabbat. Es un precepto positivo de la Torah santificar el día de Shabbat con palabras. Como dice el Pasuk, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. El Rambam explica que recordarlo significa mencionarlo verbalmente, hablando de su santidad y de su grandeza. Y esta mitzvah se cumple en dos momentos: cuando entra el Shabbat mediante el Kiddush y cuando sale el Shabbat mediante la Havdalah. Una idea bonita que surge de esta halajá es que la santidad de Shabbat no comienza ni termina en silencio. La recibimos con palabras de santificación y la despedimos con palabras de reconocimiento y agradecimiento. Halajá 2 habla del texto del Kiddush. Agradecemos a Hashem porque nos santificó con sus mitzvot, nos eligió entre las naciones, nos dio el Shabbat con amor. El Shabbat recuerda la creación del mundo, también recuerda la salida de Egipto. Vale la pena notar que el Rambam destaca estos dos fundamentos del Shabbat: Zecher leMaaseh Bereshit, que es recuerdo de la creación, y Zecher leYetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto. La creación nos recuerda que Hashem creó el mundo, y la salida de Egipto nos recuerda que Hashem dirige la historia y libera a su pueblo. Por eso ambas ideas aparecen juntas en el Kiddush. Halajá 3 habla del texto de Havdalah. El Rambam trae el texto básico de la Havdalah. Bendito eres tú, que distingue entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el séptimo día y los 6 días del trabajo. La palabra Havdalah significa separación o distinción. Toda la esencia de esta bendición es reconocer que Hashem creó diferencias dentro del mundo. Hay una diferencia entre luz y oscuridad, aunque muchas veces en el mundo de hoy parece que es difícil para muchos poder determinar esa diferencia, pero debería ser obvio. Shabbat y los demás días, y lo santo y lo cotidiano. Al concluir Shabbat, declaramos conscientemente esas diferencias. Halajá 4. ¿Qué pasa si uno olvida decir Kiddush el Havdalah? Dice el Rambam, la mitzvah principal del Kiddush es durante la noche del viernes. Sin embargo, si una persona olvidó decir Kiddush, incluso deliberadamente puede decirlo durante todo el día de Shabbat. Con respecto al Havdalah, si no la dijo el sábado por la noche, puede decirla durante el domingo y el lunes. Según el Rambam, incluso hasta el martes antes del anochecer también se puede decir. Sin embargo, la bendición sobre el fuego solamente puede decirse en Shabbat por la noche, porque esa bendición está vinculada específicamente al momento de la salida de Shabbat. Halajá 5, no deberíamos comer antes del Kiddush ni antes de Havdalah. Dice el Rambam, está prohibido comer o beber vino desde la entrada del Shabbat hasta que recita Kiddush. De la misma manera, cuando termina el Shabbat, una persona no debe comenzar a comer, beber o realizar trabajos antes de decir Havdalah. Sin embargo, el Rambam aclara que está permitido beber agua. La idea es muy clara. Antes de disfrutar de la comida de Shabbat, primero debemos reconocer la santidad del día.
Y antes de volver plenamente a las actividades de la semana, debemos despedir formalmente de Shabbat mediante la Havdalah. Dice el Rambam, si una persona olvidó y comió antes del Kiddush o de Havdalah, no pierde la mitzvah, igual debería decirlo después. Halajá 6, Kiddush y Havdalah sobre una copa de vino. El Rambam enseña que nuestros sabios establecieron que tanto el Kiddush como la Havdalah se recitan sobre una copa de vino, aunque ya se mencionó la Havdalah en la Amidah de Ravit, porque decimos Atachon Antanu, es en la braja de Atachonen la Dam Daat. Igualmente debe hacerse después sobre una copa. Sin embargo, una vez que la persona dijo Baruch HaMavdil ben Kodesh L'chol, ya puede realizar trabajos aunque todavía no haya hecho Havdalah sobre el vino. Y esto es importante porque si vas a hacer una melajá, algo que es prohibido en Shabbat, aunque ya terminó Shabbat, tienes que decir esto antes de hacerlo. Baruch HaMavdil ben Kodesh L'chol, bendito es quien separa entre lo sagrado y lo profano, es solamente una frase, pero es la esencia de Havdalah. Respecto al Kiddush, primero se bendice el vino y luego se recita el Kiddush. Además, el Rambam explica que no se deben lavar las manos para el pan antes del Kiddush. Halajá 7, ¿cómo se realiza el Kiddush? Entonces ahí el Rambam explica paso a paso cuál es el procedimiento. La copa debe contener al menos un revi'it, que eso es aproximadamente entre 86 y 150 mililitros, según las diferentes opiniones. Debe estar limpia por dentro y por fuera. Si llena con vino, se sostiene con la mano derecha, se levanta del suelo a más de un tefach, aproximadamente 8 a 10 centímetros. Luego se recita Borei Pri Hagafen y después el Kiddush. Y el Rambam menciona que la costumbre del pueblo judío es decir, primero Vayechulu y los versículos que describen la culminación de la creación, después se bendice el vino y luego se recita el Kiddush. Uno conoce el Kiddush como todo esto que acabamos de decir, pero el Rambam nos está diciendo el Kiddush como tal es la braja al final. Esto es donde estás santificando el día. Además hay que decir Borei Pri Hagafen. Además, el Vayechul Hashemayim es toda la parte de la creación. Pero ahí cuando se ven las cosas desde la halajá, entiendes mucho mejor lo que estás haciendo, ¿no? En vez de decir, mira, aquí está el Kiddush y está todos los párrafos, hay diferencia entre ellos, ¿no? Halajá 8, el Kiddush debe hacerse donde se come. El Rambam establece una regla fundamental, el Kiddush solo es válido en el lugar donde se come. Por eso no se puede hacer Kiddush en una casa y luego ir a comer a otra. Sin embargo, dentro de una misma casa se puede hacer Kiddush en un rincón y comer en otro. El Rambam aprovecha esta ley para explicar una práctica antigua. ¿Por qué se hacía Kiddush en la sinagoga? Porque había viajeros y huéspedes que comían ahí mismo. Por lo tanto, el Kiddush estaba vinculado con una comida. Por eso no sé, siempre cuando se va a hacer Kiddush, debería tener lo que se llama Makom Seudah, algo para comer después, porque está relacionado con la comida. Si una persona prefiere halajá 9, si una persona prefiere pan al vino, o si no tiene vino disponible, puede hacer Kiddush sobre el pan. ¿Cómo? Primero se lava las manos, luego se dice Amotzi, y después se recita el texto del Kiddush. Y finalmente come. La Havdalah, en cambio, no puede hacerse sobre pan, debe hacerse sobre vino. Halajá 10. Si una persona olvidó hacer Kiddush y ya se lavó las manos para comer pan, no debe interrumpir para buscar vino. Hace Kiddush sobre el pan y luego introduce una mitzvah muy conocida, el Kiddush del día de Shabbat. Nuestros sabios establecieron que antes de la segunda comida de Shabbat se recita una bendición sobre una copa de vino y se conoce como Kiddush Rabbah, el gran Kiddush. Curiosamente es mucho más corto que el Kiddush de la noche. Entonces, en cuanto a las palabras, el otro es más grande, pero esto se llama así. Consiste simplemente en decir Borei Pri Hagafen, beber y comenzar la comida. Aún así, el Rambam me enseña que tampoco se puede comer antes del Kiddush diurno. Y también debe hacerse en el lugar donde se va a comer.
Halajá 11. Es posible recitar Kiddush antes de la puesta del sol del viernes. Asimismo, se puede recitar Havdalah antes de la salida completa de Shabbat. ¿Por qué? Porque la mitzvah consiste en mencionar y santificar la entrada y la salida de Shabbat, incluso un poco antes de esos momentos. Aquí vemos nuevamente cómo la halajá permite extender la santidad de Shabbat hacia adelante y hacia atrás. No significa que Shabbat terminó. Tiene que esperar que termine Shabbat. Pero hay comunidades que dicen al Arvit antes, en una hora específica, pero porque se puede. Sí. Halajá 12, cuando el Shabbat comienza o termina en medio de una comida. Si una persona está comiendo cuando entra Shabbat, debe cubrir la mesa o los alimentos, recitar Kiddush y luego continuar su comida. Si está comiendo cuando termina Shabbat, puede terminar la comida normalmente. Después recita Birkat Hamazon sobre una copa de vino y posteriormente hace Havdalah sobre esa misma copa. Si solamente estaba bebiendo, debe interrumpir para hacer Havdalah y luego continuar. El Rambam nos enseña aquí que la llegada de Shabbat exige una interrupción inmediata para hacer Kiddush. La salida de Shabbat, en cambio, permite concluir la comida antes de hacer Havdalah. Halajá 13. No usar una misma copa para dos mitzvot. Si una persona termina una comida exactamente cuando entra Shabbat, debe usar una copa para Birkat Hamazon y otra diferente para el Kiddush. ¿Por qué? Porque existe un principio que dice Ein osin mitzvot javilot javilot. No se debe agrupar varios mitzvot sobre un mismo objeto cuando cada uno merece su propia importancia. Por eso Kiddush y Birkat Hamazon requieren dos copas separadas. Halajá 14. ¿Qué vino es apto para el Kiddush? Dice el Rambam, el Kiddush solo debe recitarse sobre vino apto para ser ofrecido como libación sobre el altar. A partir de este principio, el Rambam analiza qué tipos de vino pueden utilizarse. Según la costumbre que él describe como aceptada en su región, si al vino se le agregó incluso una pequeña cantidad de miel o levadura, ya no se utiliza para el Kiddush. Sin embargo, menciona otra opción más flexible que permite usar este vino. Todos coinciden, no obstante, en que no se debe usar vino con mal olor, vino que permaneció descubierto o vino cocido. La idea general es que Kiddush debe hacerse sobre un vino digno y respetable. Halajá 15. Vino avinagrado o vino producido de los restos. El Rambam enseña que un vino cuyo sabor ya es como vinagre no sirve para Kiddush, aunque todavía conserva aroma de vino. Asimismo, habla de una práctica antigua, verter agua sobre los restos de uvas ya exprimidas para extraer un líquido adicional. Si la proporción de vino es suficientemente significativa, ese líquido todavía puede considerarse vino. Si no, no sirve para Kiddush. Aquí vemos nuevamente que el criterio principal es que el producto conserve la identidad halágico de vino. ¿Qué producto sigue conservando esta idea halágica de vino? Como hacer un café, ¿no? Imagínate que ya alguien hizo el café y después vienes a hacer un segundo café con el mismo... Con la borra. Sí, con la borra. Bueno, ya en algún momento ya no va a ser café, va a ser agua con sucia, ¿no? Halajá 16, vino del que ya se bebió. El Ram escribe que si una persona bebió directamente de una copa de vino, aunque haya tomado una cantidad mínima, el resto de ese vino queda inválido para el Kiddush. Esto se llama yain pagum, es afectado o disminuido. Los sabios entendieron que una copa utilizada por una mitzvah debe conservar cierta dignidad y honor. Hay formas de otra vez ponerlo a valer este vino, mezclándolo, pero bueno, no entramos en esto ahora. Pero siempre es mejor con un vino fresco, o sea, no utilizado. Y en muchos casos, no solamente que es mejor, el otro no sirve para Kiddush.
Halajá 17, otros vinos válidos para el Kiddush. Aquí el Rambam enumera varios casos permitidos. Si el sabor sigue siendo de vino, aunque el aroma se haya deteriorado, puede utilizarse. También puedes usar vino diluido, vino de pasas, jugo de uva recién exprimido. El Rambam incluso escribe algo muy llamativo. Dice, una persona puede exprimir un racimo de uvas y hacer Kiddush inmediatamente sobre ese jugo. Es decir, no hace falta que haya fermentado. Por otro lado, aunque en el lugar determinado la mayoría de la gente bebe cerveza en lugar de vino, la cerveza no sirve para Kiddush. Para Havdalah, sin embargo, sí puede utilizarse cuando es la bebida importante de esa región. Y en ciertas regiones es la bebida más importante. Halajá 18. El Rambam me enseña que así como existe Kiddush y Havdalah en Shabbat, también existe en Yom Tov, porque las festividades también son llamadas en la Torah Mikraei Kodesh, convocaciones sagradas. Por eso se hace Kiddush al comenzar una festividad y Havdalah al concluirla. También existe Havdalah cuando pasamos de Yom Tov a Chol HaMoed, de Shabbat a Yom Tov, pero no cuando pasamos de Yom Tov a Shabbat, porque estamos pasando de una santidad menor a una mayor. Ahí no se dice Havdalah. El texto de Kiddush de las festividades obviamente es diferente. El Rambam trae el texto completo. La diferencia de Kiddush de Shabbat, aquí se enfatizan los temas específicos de cada festividad. Pesach, la salida de Egipto; Shavuot, la entrega de la Torah; Sukkot, la alegría de la festividad. El tema central es que Hashem eligió al pueblo judío y le entregó tiempos sagrados para celebrar. Cuando Yom Tov coincide con Shabbat, se agrega también mención especial de Shabbat. O sea que el Kiddush contiene las dos menciones. Halajá 20, el Kiddush de Rosh Hashanah. El Rambam presenta una versión especial para Rosh Hashanah. Aquí en este Kiddush se dice Yom HaZikaron, el día del recuerdo. También aparece la referencia al sonido del shofar. La conclusión de la bendición es diferente. Decimos, bendito eres tú que santifica a Israel, y al día del recuerdo. Y si Rosh Hashanah cae en Shabbat, menciona también Shabbat en el cierre de la bendición. Todo eso está claramente indicado en el Sidur, pero aquí lo vemos en la Halajá. Halajá 21. Al igual que en Shabbat, si una persona no tiene vino, puede hacer Kiddush sobre el pan. También existe un Kiddush durante el día de Yom Tov, similar al Kiddush diurno de Shabbat. Vemos aquí que los principios básicos del Kiddush se mantienen tanto en Shabbat como en las festividades. Halajá 22. Cuando Yom Tov comienza al terminar Shabbat, aquí el Rambam explica uno de los casos más conocidos en la práctica nuestra. Cuando Yom Tov comienza inmediatamente después de Shabbat, se combinan varias bendiciones en una sola copa. Vino, Kiddush, fuego, Havdalah y Shechianu. Es Yaknahaz. Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Zman. Yaknahaz se llama. Aunque el Rambam no utiliza siglas, describe exactamente este procedimiento. La Havdalah en este caso concluye Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, no ben Kodesh le Chol, porque estás entrando en Kodesh también, un grado un poco menor, porque Shabbat es mayor y Yom Tov es menor. Porque estamos pasando Shabbat y Yom Tov, ambos días son sagrados. Halajá 23, la bendición de Shechianu, que se recita Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lesmanazé, en todas las noches de Yom Tov, o sea, el primer día fuera de Eretz Israel, los primeros 2 días, y también en Yom Kippur. Sin embargo, no se recita en el 7º día de Pesach. ¿Por qué? Porque no es una festividad completamente independiente, sino la continuación de Pesach, y la bendición ya fue recitada al comienzo de la festividad. En cambio, en Sukkot, Shmini Atzeret, el último día, es otra fiesta. Y por eso sí se dice Shechianu. Halajá 24, el orden de Havdalah. El Rambam dice, este es el orden correcto. Primeramente, Borei Pri Hagafen.
después la bendición sobre las especias, luego la bendición sobre el fuego y finalmente la de la misma. La bendición sobre el fuego es Boré Meoré Haesh. Halajá 25, sobre qué fuego se hace la bendición. El Rambam enseña que no basta con ver el fuego, debe ser una luz la cual la persona obtenga suficiente beneficio como para distinguir entre objetos pequeños. Además, por eso las luces de Abdalá suelen ser más grandes, con más de un solo mecha. Además, no se recita la bendición sobre fuego relacionado con idolatría, sobre fuego encendido en honor a un fallecido, ni sobre ciertos fuegos cuya procedencia es dudosa. La idea es que la bendición debe hacerse sobre una luz permitida y apropiada. Halajá 26, fuegos permitidos para el Abdalá. El Rambam continúa detallando distintos casos. Si un judío encendió una llama a partir de otra llama, la bendición puede recitarse. También explica cómo determinar si una luz vista a la distancia pertenece principalmente a judíos o a gentiles. Finalmente agrega que la forma más hermosa de cumplir esta mitzvah es utilizando una antorcha, es decir, una llama compuesta por varias llamas juntas. Y concluye con una observación interesante: a diferencia de otros mitzvot, no es necesario salir a buscar una llama. Si se tiene una disponible, se utiliza; si no, no es obligatorio buscarlo. El fuego después de Yom Kippur, halajá 27, el Rambam enseña una diferencia importante entre Motzei Shabbat y Motzei Yom Kippur, o sea, la salida de Shabbat y la salida de Yom Kippur. Después de Shabbat se puede bendecir incluso una llama recién creada. Después de Yom Kippur no. En Motzei Yom Kippur se busca una llama que ya existía previamente, que descansó durante Yom Kippur. La razón es que la naturaleza de la bendición es distinta en ambos casos. En Motzei Shabbat recordamos la creación original del fuego. En Motzei Yom Kippur celebramos que ahora vuelve a permitirse usar un fuego que estuvo prohibido durante el día sagrado. Halajá 28. Havdalah, al finalizar una festividad, cuando termina un Yom Tov que cae en medio de la semana, también se recita Havdalah. El texto es prácticamente el mismo que Motzei Shabbat, aunque menciona la separación entre Shabbat y los días del trabajo. Esto no representa un problema, aunque hoy no es Shabbat, es un día de la semana. No hay problema porque se está diciendo las cosas que requieren distinción, ¿no? Como explica el Rambam, simplemente estamos enumerando las diferentes separaciones que Hashem creó en el mundo. En este caso no se recita la bendición sobre las especias ni sobre el fuego en la semana, cuando es una semana, ¿no? Lo mismo ocurre al finalizar Yom Kippur. Halajá 29, la última halajá de hoy. ¿Por qué olemos especias en Motzei Shabbat? El Rambam concluye con la explicación muy bonita. Dice: ¿por qué se bendicen las especias en Motzei Shabbat? Porque al terminar Shabbat, la persona siente cierta tristeza por la partida de la santidad especial del día. El Rambam escribe que el alma queda afligida por la salida del Shabbat. Por eso la reconfortamos con un aroma agradable. El perfume de las especias simboliza que aunque el Shabbat terminó, su inspiración permanece con nosotros y nos acompaña al comenzar una nueva semana. Con esto terminamos el capítulo 29.